Qué bueno, es genial, me encanta, me encanta. Buenas noches desde Perú, desde México. Tenemos nuestros colegas de Argentina. Saludos a los pioneros del programa. Puedo ver aquí a Carlos Rosell, puedo ver a Diego Klopp. Saludos desde Colombia, Carmen. Saludo Carmen desde Colombia. Marcos León de Perú. Veo a Gerson Velarde de Perú. Elena de México, Euclides de Venezuela. Muy bien, genial. Perú, Marco León de Perú, ya lo había comentado. Ricardo Bravo desde Perú. Buenas noches. Gracias por conectarse. En breve abriremos. Buenas noches, Diego. Diego Orduz de Colombia. Buenas noches. A ver, voy a abrir cámara para que podamos ver un poco. Juan Manuel, ¿me escuchas? No te estoy escuchando en este momento. A ver. Es quizás el seteo de audio que estuvimos trabajando hace unos segundos. Saludos a todos, espero que estén muy bien, gracias por haber conectado. En breve vamos a comenzar. Quería abrir la cámara para que nos podamos conocer, aunque sea un poquito virtualmente. Hola, 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 hola. Hola, hola. Ahí te escuchamos perfecto, Juan Manuel. No, yo ahora no te escucho, Charlie. Vale, a ver. Ven. ¿Me escuchás, Juan Manuel? Yo te escucho a ti, pero no sé si tú me escuchas. Sí, te escucho, perfecto. Vale, ahora estamos bien entonces. ¿Ok? Bien, excelente. Eh, permíteme ver si es que puedo poner el vídeo. No, el vídeo no me está dejando. Bueno, tú tienes el host. ¿Ven la presentación, Charlie? Sí, se ve la presentación. Dame un Bien. segundo y te doy el host. Así pueden. Ok, ahí está. Ahí se ve tu pantalla. Vale. Hola, hola, ¿cómo están? Me gusta esa aurora boreal. Bueno, un poquito para ponerme en sintonía con Canadá, ¿no? Ya que tú estás por allá, Bien. estamos un poco a la par. Vale, hola Diego, Diego Clau, Diego Orduz, gente de Argentina, Colombia, bueno, de todo Latinoamérica, ¿no? De toda Latinoamérica. Bienvenidos, gracias a todos los participantes de nuestra academia también, tanto de la primera y la segunda promoción, que han salido bastante bien dentro de este tiempo de aprendizaje y de compartir. Adelante, Carlitos, creo que tienes la Hay mano que, levantada. hay que habilitarle el micrófono. Vale, aquí, venga, habilitamos micrófonos. Bien, les quiero comentar, primero que nada, gracias por este tiempo que se están dando para poder juntarnos, pues es importantísimo darnos un tiempo para compartir sobre experiencias y más aún sobre un tema tan preocupante, inquietante para todos los que venimos trabajando en industrias de alto riesgo, como es la industria de los hidrocarburos y otras industrias que también se han visto ya beneficiadas con el conocimiento de las expectativas de gestión que nos brinda
por ejemplo, CCPS, ¿sí? Para poder tener un marco de gestión de la seguridad de los procesos. Bien, creo que todos están con los micrófonos abiertos. Pido, por favor, mantengamos digamos, el respeto en cuanto a las comunicaciones. Si es que alguien desea intervenir, por favor, levanten la mano. Vamos a darle paso a la intervención, pero sí es importante mantener ese orden para poder escucharnos todos, ¿ok? Les comento un poquito la dinámica del día de hoy. No solamente están presentes los profesionales que ya forman parte de la academia, sino que están otros profesionales que obviamente tienen interés por este tema y vamos a compartir entre todos conocimientos y experiencias. El tiempo que vamos a darnos para esta presentación, para este intercambio de experiencia y conocimiento es alrededor de una hora, no deberíamos de pasar. Y los primeros minutos vamos a poder básicamente conversar sobre por qué estamos aquí, ¿sí? Y bueno, conocer un poquito más sobre lo que es seguridad de procesos, ¿vale? Bien, vamos a hacer la presentación. Bien, primero que nada les quiero comentar quiénes somos. Mi nombre es Juan Manuel Fuertes, soy ingeniero de petróleo de Perú. Y básicamente he tenido una experiencia laboral tanto en intervención de pozos como, bueno, en plantas de procesamiento y también en temas de seguridad de procesos, trabajando activamente justamente en el tema de implementación y reforzamiento de estos sistemas. Y quiero presentarles también a Charlie Winstrom. Charlie Winstrom es el fundador de PSN 101 Academy, basada en Alberta, Canadá. Charlie tiene una experiencia pues tremenda, más de 25 años trabajando en estos temas de Process Safety a nivel mundial con las compañías más grandes dentro de la industria de hidrocarburos. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer ahora es aprovechar parte de ese conocimiento, esa experiencia, porque obviamente mezclar el conocimiento técnico con el conocimiento vivencial o la experiencia ganada a través de los años nos va a dar esas competencias y esa capacidad de poder enfrentar los desafíos que hoy las industrias, como la industria de hidrocarburos, demandan, ¿no? Hoy en día demandan una mayor sostenibilidad en el tiempo, demandan profesionales con competencias bastante desarrolladas dentro de este entorno, dentro de estos conceptos. Entonces, hay que entender primero que nada qué es seguridad de procesos y al margen de las definiciones técnicas, de las múltiples definiciones que podemos encontrar, creo que es muy importante que tú, Charlie, nos digas, en base a tu experiencia, conociendo esas múltiples definiciones técnicas, ¿qué es lo que es seguridad de procesos? Bueno, básicamente lo que hemos visto en el tiempo es que lamentablemente aún en la industria no tenemos un solo entendimiento de la seguridad de procesos. Sin embargo, justamente, bueno, estos son extractos de algunas de nuestras clases donde tenemos 5 definiciones distintas, de 5 entidades distintas, para el mismo tema. Lo que queremos transmitir con esto, si querés compartir las otras definiciones, Juan Manuel, también, como para que vayan entendiendo, lo que compartimos con esto es que hay palabras claves, básicamente a través de las distintas definiciones. Algunas son más complejas, otras son menos complejas. Pero básicamente el objetivo es que comencemos a comprender creando nuestra propia definición en base a determinadas palabras clave, ¿no? Lo que he aprendido en el tiempo es que aún sigue habiendo una confusión sin importar el tamaño de la compañía. Pequeña, mediana o grande, seguimos teniendo una gran confusión en qué es lo que realmente se logra teniendo un sistema de seguridad de procesos, cómo encaja este sistema de seguridad de procesos básicamente con los sistemas de gestión existentes, y muchas veces el tercer tema que se repite es la falta de competencias en el personal que está gestionando seguridad de procesos porque se vio forzado a estar en esa situación sin necesariamente recorrer o desarrollar sus competencias. Por eso
tenemos cuestiones, o sea, tenemos como muchas definiciones y el objetivo no era que entren en el detalle de cada definición, porque inclusive tenemos aún más si nos metemos en cuestiones de la API y demás. La idea de esto es entender que aún no tenemos un panorama claro en las organizaciones sobre qué es lo que logra la seguridad de procesos y por qué necesitamos implementarla y por qué necesitamos que nuestros profesionales se desarrollen en esa competencia, especialmente los que hoy están expuestos a estos tipos de industrias de alto riesgo. Decimos industria de alto riesgo también para que no quede encajado o encajonado solamente a la industria del petróleo y el gas o solamente a la industria química. Ya que nosotros en algún momento en AIKE pudimos hacer un webinar donde mostramos 81 incidentes de 14 industrias distintas en relación a la seguridad de procesos. Eso es para que entendamos que no solamente aplica a la industria química o a la industria del petróleo y gas o a la industria de la manufactura. Entonces, un poco con esto lo que queremos transmitirles es la seguridad de procesos es algo necesario, pero queremos que entiendan por qué. No solamente que lean definiciones y realmente generen más zonas grises. Ese es un poco el objetivo. Bien, excelente, Charlie. Sí, y al margen de entender que la práctica y la experiencia nos lleva a decir que la seguridad de procesos es aquella disciplina que va a trabajar justamente no solamente en las variables idóneas de operación para tener una operación segura, sino para evitar el tema de la pérdida de contención o simplemente trabajar sobre las barreras de esos riesgos mayores que van a exponer básicamente la continuidad de un proceso, de una operación, de que pueden exponer no solamente a las personas, no solamente van a exponer al medio ambiente, a las instalaciones, sino que algo muy importante que hemos ido viendo en el transcurso del tiempo, que es la imagen reputacional de la organización. Es una de las cosas más difíciles de recuperar en nuestras industrias. Es por ello que nosotros a través del tiempo hemos podido lograr una definición importantísima, que para nosotros es una estrategia de continuidad operativa y sostenibilidad del negocio. Hoy cuando escuchamos seguridad de procesos, queremos quedarnos siempre en ese concepto técnico, de seguridad o de temas operacionales, pero tenemos que verlo finalmente desde el punto de vista de ese equipo humano, de ese equipo organizacional que finalmente vela porque un negocio sea productivo en el tiempo, porque sea realmente continuo en el tiempo, si no, no estarían invirtiendo. Son operaciones con un fin lucrativo y lo que buscan es de que esas operaciones sean seguras y sean de calidad en el tiempo. Hay una palabra muy interesante que yo aprendí hace mucho tiempo que se llama procalcedad, que es productividad con calidad y con seguridad. Definitivamente, los que hemos abordado a distintos niveles de la industria de hidrocarburos, por ejemplo, hemos sabido capitalizar la experiencia de que mientras que una organización es mucho más segura, se vuelve mucho más rentable. Y eso partiendo del concepto de lo que es seguridad ocupacional, seguridad industrial, cuando vemos el tema de las pérdidas de tiempo por algún accidente, etcétera. Ahora imagínense ustedes que parte de ese negocio, parte de esa actividad, de esas facilidades, se pierdan. Imagínense el lucro cesante que tendríamos de por medio. Imagínense los tiempos muertos. No solamente eso, ¿qué hay de la pérdida, ojo, de la pérdida de la legitimidad social? Porque tenemos un negocio que puede tener un impacto por nuestras facilidades y nuestras operaciones al entorno donde nos desarrollamos. No solamente al tema de los stakeholders como las entidades gubernamentales, eso tiene que ver más con el tema de legalidad, pero la legitimidad es básicamente la confianza que la comunidad y el entorno nuestro nos da para poder seguir operando. Y ustedes saben, las organizaciones extractivas, minería, petróleo, adolecen mucho de ese concepto porque muchas veces vemos las cosas del lado solamente organizacional y no vemos el entorno que nos rodea. Entonces, ¿por qué es que es una estrategia de continuidad operativa y sostenibilidad del negocio? Pues básicamente para evitar este tipo de eventos, para evitar este tipo de situaciones que son
Probablemente muchos dirán, es muy común en la industria. Bueno, no debería de ser común. Justamente esto Sí, pasa, más aún, la historia nos ha dicho de que muchas operaciones coincidentemente fueron premiadas por su desempeño en temas de seguridad ocupacional previo a un evento de este tipo. Por claro. ejemplo, el evento de Macondo en el año 2010 en las costas del Golfo de México. Fechas antes, días antes de que ocurriera la tragedia del Golfo de México, tuvieron una premiación en el desempeño de cuidado de manos. O sea, imagínense la contradicción entre abordar temas de seguridad y que nos ocurre este tipo de cosas. Vemos justamente de que el abordar una buena gestión en temas de seguridad ocupacional definitivamente no va a evitar que pase este tipo de cosas. Entonces tenemos que encontrar esa balanza, ese equilibrio entre la productividad y la seguridad. El concepto realmente se encuentra en un equilibrio cuando ambos comulgan. No es posible llevar una operación segura de manera sostenible en el tiempo si no es, valga la redundancia, segura. No podemos llevar una actividad productiva sostenible en el tiempo si no tenemos una actividad segura. Pero ojo, segura desde el concepto de los procesos, ¿ok? La pregunta que es súper importante, ¿cómo me puede ayudar esto de manera profesional? No solamente lo hemos visto con los integrantes de la academia, los profesionales que ya se han formado desde México hasta el extremo de Argentina, sino que cada vez más los proyectos están demandando, industrias o sectores como el sector eléctrico, minería, están adoptando conceptos de seguridad de procesos. Hoy minería trabaja mucho, por ejemplo, con la metodología Bowtie, que nace en la industria de hidrocarburos. Hoy el sector eléctrico está buscando encontrar un concepto que los ayude a mantenerse sostenibles y productivos en el tiempo. Y encuentran justamente esa cobija dentro de los conceptos de seguridad de procesos. Pero esas industrias, esas organizaciones necesitan profesionales con las competencias idóneas. Y muchas veces sabemos que los profesionales esperan que las compañías nos manden a capacitar, pero ese concepto tiene que cambiar. Recuerden que existe el concepto de desarrollo intencional de competencias y nosotros como profesionales debemos de buscar ese desarrollo intencional. ¿Y Exacto. cómo es que nos puede ayudar esto de manera profesional? Pues simplemente dando un mayor valor agregado a la organización en la cual trabajemos o en la cual vayamos a trabajar. Y créanme, hoy los proyectos buscan este tipo de perfiles y lamentablemente aún es escaso en toda Latinoamérica. Charlie, Básicamente algo que es adelante. importante antes, mientras tanto deja esa slide ahí para que la gente la vaya viendo, si querés, en la comparación de sistemas. Uh -huh. Pero primero, un punto que queremos trasladar y queremos que todo el mundo conozca, los alumnos ya lo conocen, pero las personas nuevas no. Nosotros creamos el programa en el mundo anglo por unos motivos, que luego se agregaron algunos motivos para el mundo en español, como por ejemplo, hay mucha gente que está cerca del retiro en el mundo, digamos, relacionado con la seguridad del proceso, que se está yendo al retiro sin dejar sus conocimientos. Luego estamos nosotros en Latinoamérica como un mercado emergente, un mercado que está muchas veces copiando y pegando lo que se hace en otros lados, no necesariamente teniendo en cuenta la cultura del lugar. Y luego está el tema de desarrollo de competencia y exposición del personal a cuestiones que no tienen nada que ver. Entonces, es importante que entiendan de que esas son las brechas que estamos cerrando con el programa, porque queremos que la gente comience a cubrir esos temas, el conocimiento de los sistemas de seguridad de procesos, el tema de la transición, el tema de la transferencia de conocimiento, y luego la gran pregunta, ¿dónde encaja la seguridad de procesos en mi sistema de gestión? Nosotros siempre trasladamos una frase que quiero que se la lleven. La seguridad de procesos y la seguridad ocupacional no es que sean dos mundos distintos, son dos competencias distintas. O sea, un poco trasladando ese ejemplo es,
pusimos esta tabla que también la tenemos muchas veces para comparar. Los sistemas de gestión muchas veces comparten elementos y muchas veces se van a encontrar de que el sistema de gestión de seguridad de procesos encaja en su sistema de gestión de alguna manera. El problema es cuando lo queremos hacer encajar, pero no desarrollamos las competencias necesarias, que es lo que nos está pasando hoy en la industria. O sea, los elementos se encajan, hay muchos elementos que encajan y no es que rehacen o tienen que inventar todo de nuevo. No hay que inventar nada, muchos elementos tienen continuidad. El gran inconveniente es que hoy los seguimos gestionando como si fuera seguridad ocupacional. Y algo que comentó Juan Manuel antes, que también para dejar el mensaje, si ustedes están en compañías o están en organizaciones que aún siguen reportando millones de horas hombres sin incidentes con pérdida de tiempo, lo único que estamos haciendo ahí es mostrando la foto de nuestra situación ocupacional, nuestra situación de seguridad personal. Pero no estamos mostrando qué pasa del lado de procesos. Y esa es la parte que también tenemos que resolver. Juan Manuel, ¿querés que abra comparta la Sí, pantalla por con el favor, Excel? por favor. Ok. Okay. ¿Se ve ahí? Sí. Por Agrándalo un favor, poquito más, por favor. voy a- ¿Ahí está mejor? Muy bien. Básicamente esta tabla la hacemos siempre como parte de nuestras clases introductorias, porque justamente lo que buscamos con estas tablas es hacerle entender al alumno que muchas veces son profesionales de muy alto nivel, que únicamente lo que estamos haciendo es darle una continuidad a muchos de sus elementos. Sin embargo, por ejemplo, hay que entender que hay algunas cuestiones que debemos desarrollar. Cuestiones como cómo gestionamos los riesgos. En seguridad de procesos nos focalizamos en riesgos mayores, lo cual son de baja probabilidad y de alta consecuencia, o sea, eso nos puede hacer perder el negocio. En seguridad de procesos, el desarrollo de competencias requiere ciertas especificidades, cuestiones específicas, muy relacionadas con cuestiones técnicas. Y después hay elementos que tienen un contexto muy similar. Sin embargo, siempre le pedimos que tengan en cuenta las necesidades de seguridad de procesos. Y para eso es que en el programa le suministramos una herramienta a los alumnos. Porque, ¿qué pasa? Una cosa es que yo les diga, hay que tomar en cuenta las necesidades de seguridad de procesos, y la primera pregunta es, bueno, pero ¿cuáles son? Y en ese momento es donde la herramienta que el alumno recibe para poder gestionar sus distintos elementos es donde entra en juego, ¿no? Juan Manuel, ¿querés mencionar algo sobre esta tabla? No, básicamente, pues mencionarles de que viendo solamente o gestionando solamente una común trinorma, que es lo que usualmente gestionamos dentro de seguridad, podemos perder muchísimo del lado, por ejemplo, de cultura, del lado del tema del conocimiento del proceso. Entonces, es muy importante tomar en cuenta de que el valor agregado que se nos da justamente es un valor agregado que va y impacta directamente sobre la productividad de las organizaciones. Es ahí donde nosotros vamos a dar un mayor valor agregado. ¿Sí? Permíteme, por favor, Charlie, regresar Sí, adelante. al PPT. Vale. Entonces, básicamente, la idea es poder incentivar y motivar a los profesionales que se encuentran hoy, tanto en las áreas operativas, liderando áreas operativas como liderando áreas de seguridad ocupacional, a tener una mirada completa, una mirada global. Y esta mirada justamente está enmarcada dentro de estos 20 elementos de seguridad de procesos mostrados y puestos por CCPS, que básicamente esto en resumen, señores, es la experiencia de la industria
el costo de la experiencia ganada en la industria en décadas. ¿En décadas de qué? De situaciones que no salieron bien. Situaciones que lamentablemente nos dejaron un aprendizaje a un alto precio, porque todo esto conlleva detrás vidas, conlleva pérdidas de activos, pérdidas al medio ambiente, pérdidas de imagen reputacional. Todas estas experiencias básicamente se vuelcan en estas expectativas de gestión que nos da CCPS. ¿Cómo es que lo podemos hacer? Como le dijo Charlie, este programa básicamente se ha dado siempre en el mundo anglosajón. Charlie ha liderado esto por muchísimos años. El año 2020 es que justamente a un incentivo de poder darle a este mercado emergente latinoamericano estos conocimientos y tratar de capitalizar aún más la experiencia que tiene Charlie a nivel mundial, es que se abrió el programa, el primer programa, el 2 de mayo, de seguridad de procesos basado en riesgo, pero bajo un enfoque de factor humano. Los factores humanos es importantísimo cuando hablamos de liderazgo, cuando hablamos de gerenciamiento. Muchas personas cercanas a nosotros nos han dicho, oye, yo he llevado un curso directamente con CCPS y entiendo lo que está pasando, entiendo lo que me están explicando, me están dando el qué, pero el cómo ejecutarlo luego cuando regreso a mi organización es lo complicado. Justamente el enfoque de un programa de este tipo es para abordar no solamente el qué, sino el cómo y el aseguramiento de ese proceso. Este es un poco el entorno de la academia que hoy ya se muestra de esta forma, que no solamente tiene el tema de la academia con las lecciones ya preestablecidas, sino que también tenemos una herramienta en la web que nos va a permitir no solamente hacer un gap análisis o un análisis de brechas entre lo que tiene actualmente una organización desarrollado o el nivel de madurez en cada uno de estos elementos, porque créanme, las organizaciones tienen cosas desarrolladas. Las organizaciones velan de alguna manera por la integridad de sus instalaciones, velan por el conocimiento de su gente, velan por el cumplimiento normativo, velan por el cumplimiento con los stakeholders que tienen alrededor. Vamos a medir de esta manera y con esta herramienta el nivel de madurez, y para poder cerrar ese gap, esa brecha, tenemos también una herramienta que nos va a permitir darnos una serie de actividades para poder hacer un plan de implementación y de mejora continua con ciertos KPIs que nos van a permitir mejorar, y también elementos que nos van a permitir armar un programa de aseguramiento gerencial, porque no solamente es el qué, el cómo, sino cómo se asegura este proceso para tener todo un ciclo de mejora continua. Esta es la herramienta, cómo nos arroja, por ejemplo, los valores de madurez en cada uno de los elementos, y a través de las herramientas o de las guías que se encuentran aquí establecidas, nos van a dar esa pauta para armar el plan de intervención. Bien, aquí les quería compartir una referencia de uno de nuestros alumnos y querido amigo nuestro sobre la experiencia que tuvo en el primer grupo iniciado el 2 de mayo de este año. Nancy. No se escucha el audio, Juanma. Lo tenemos a Carlos acá. Él tranquilamente puede... A ver, lo voy a mover. ¿Podrías moverlo como panelista para que pueda...? Claro que sí. Permíteme un segundo. No hay mejor video que tenerlo personalmente. A ver. Nancy. A ver. Carlitos Rosell. Sí, Juan, Charlie, ¿cómo les va? Buenas noches por aquí. Buenas noches, Venga, Carlos. Carlito, ahí está tu imagen, pero ya tenemos tu voz ahora. Bueno, Carlos Rosell es el jefe regional de seguridad de procesos para YPF Argentina. Está en el sur de Argentina, así que, Carlitos, permíteme darte aquí un ratito el host para que puedas participar. Ya estás con nosotros, Carlos. A ver. Ya.
No sé si tienes ahí tu vídeo, Carlos, ¿puedes participar? Sí, acá estoy escuchando, Juan. Vale, mira, Eh, queríamos básicamente dar referencia del audio, del video que nos dejaste, de repente contar rápidamente las experiencias en el entrenamiento. no, básicamente lo que resumo ahí en el video es un ratito, ahí apenas unos segundos de todas las clases que venimos teniendo y te deja, el programa te va dejando herramientas y experiencias que uno comparte con el resto, ¿no? Porque como se trabaja en grupo, ¿viste? Y se discute y se comparten situaciones por ahí similares en la misma industria, pero con diferentes culturas por ahí aplicarlo, te va permitiendo por ahí aprender y ir sumando experiencia que terminado el programa, cuando uno ya tiene digamos, le agarró la mano a la herramienta, cómo interpretar los resultados, cómo ir evaluando los distintos puntos, los distintos ítems de la, de la herramienta, ir identificando bien las brechas, es como que todo te permite ir rápido a implantarlo en la organización o en la instalación y en la industria, ¿no? Donde esté trabajando. No hay por qué asustarse de pensar que es exclusivamente enfocado al oil and gas o a la química, a la petroquímica. Cualquier industria se pueden aplicar los conceptos y las herramientas y las definiciones y las formas de implantar los planes para mejorar las brechas en cualquier industria. Gracias, Carlitos. Te agradecemos mucho esa participación. Carlos es un participante muy activo hasta ahora de la academia. Y Que es uno de los definitivamente 7 certificados que hay al momento. exacto, es uno de los primeros certificados que existe. Y bueno, es parte de todo ese pool de profesionales capacitados desde México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y entre otros países. Entonces, gracias Carlos ese compartir esa experiencia que es importante para todos. Permíteme, por favor. No sé qué. A ver. Vamos a pasar. Quiero pasar de... Ok, venga. Entonces, bueno, como vimos ahora, el efecto pandémico que hemos atravesado nos hace ver que lo único que es constante es el cambio, y este cambio es inevitable. No solamente lo estamos viendo a través de lo que está pasando hoy en día, sino que lo estamos viendo en las organizaciones. Hay un tema de brecha generacional. Hace poco estuve leyendo un paper muy interesante sobre cómo las compañías grandes como BP, Shell, etcétera, están abordando este concepto de brecha generacional, porque la brecha generacional consigo va el tema de la brecha cognitiva, de capacidades, de tema de competencias. Entonces, es una problemática mundial, ¿ok? Y bueno, básicamente tiene que ver tanto el lado de las organizaciones como también el lado de los profesionales. Por eso que bastante importante que busquemos ese desarrollo intencional de competencias por nuestro lado. De cualquier forma, con cualquier organización que ustedes se sientan cómodas, pero sí, el mensaje nuestro es, las cosas están cambiando, se están pidiendo determinadas competencias y es el momento de abordarlas. Exacto. Ahora sí, me encantaría, por favor, abrir este espacio para el cual fue diseñado estos momentos, los PCM Talk, que es importantísimo compartir no solamente nuestras experiencias, sino también nuestras preocupaciones. ¿Qué es lo que nos está preocupando? Somos personas que lideramos operaciones, que lideramos temas de seguridad. De repente ya estamos liderando seguridad de procesos. Por favor, dejamos los micrófonos abiertos de manera muy ordenada, con la manito levantada. Por favor, entremos a esta conversación, que es importantísimo que todos
compartamos y que todos sepamos de la preocupación que existe hoy en Latinoamérica. Ahí, Adelante, Jaime Morales. Hola, ¿ahí me escuchan? Hola Jaime, Perfecto. sí, te escuchamos. Hola. Un agrado realmente escuchar estos temas que son poco, como decía, que muchas organizaciones lo ven de la salud ocupacional, la seguridad de procesos. Y realmente me siento no tan solo al escucharlo hablar. Yo trabajé muchos años en refinería de petróleo, después me puse a trabajar independiente en el área de la energía, y por esas cosas de la vida me fui derivando hacia la seguridad de procesos. Y un tema que me llamó mucho la atención, incluso lo vi, el tema del error humano, que lo vi en Charlie, lo tiene en su portada, que realmente es un tema importante porque, bueno, la empresa grande no es tanto, pero empresas más chicas, medianas, el trabajador que no entiende. Entonces, me gustó mucho esa frase y quería ver cómo. Sé que hay una norma, en algún momento hay una norma API de error humano, pero ¿cómo se trata el tema? ¿Cómo uno, con el ejecutivo, que en mi caso yo hago auditoría, entonces hay organizaciones que son más maduras, ¿Cómo lo son dos atacamos? preguntas. Sí, espérate, una cosa, ¿cómo atacamos eso? ¿Cómo lo hacemos ver a la organización que realmente es parte de la cultura, de la educación? Esa es una pregunta, ¿cómo atacamos el error humano para que la línea sea una responsabilidad corporativa? El manejar Claro. error humano, que por último, si la persona no está capacitada, simplemente se equivocaron en contratarla, lamentablemente. Si no da jugo, como decimos acá en Chile. Y lo otro es, el tema de los incidentes. Grandes empresas, uno investiga incidentes, o sea, si cae una bola de acero que pasó de una grúa y mata a una persona, se investiga para que no vuelva a ocurrir. Pero si esa bola de acero cae al lado y no le pasa nada a nadie, la empresa medianas, chicas no lo investigan, y en muchas grandes tampoco se hace y se pierde esa oportunidad. Entonces, ¿cómo se puede? ¿Por qué? Porque las personas no están no las motivan para que hagan el reporte, que por esta mala costumbre que la OSHA no la recomienda, de los premios de seguridad por cumplimiento de meta, porque nos va a echar a perder la meta si denuncia un accidente chico, por ejemplo. ¿Te fijas? Esa es la pregunta. Claro. Sí, bueno, en el primer tema, en realidad todo lo que comentaste está muy vinculado al elemento de cultura. Nosotros voy a hablar especialmente de Latinoamérica y acá voy a traer la frase que siempre traigo. Hace muchos años, una persona japonesa trabajando conmigo en Qatar me dijo: ustedes los latinos son muy inteligentes, pero poco disciplinados. Entonces, hay un tema claro que tenemos que entender. Si la cabeza de la compañía no cambia, nada va a cambiar. Va a haber cambios parciales, va a haber cambios personales que realmente en definitiva no logran ningún cambio. Entonces, generalmente lo que intentamos es que se focalice el entendimiento de las gerencias. Y es muy importante esa palabra, entendimiento. Nosotros siempre decimos que en el momento que la persona que gerencia la organización entiende el costo-beneficio, hay que hacer ese ejercicio, porque no solamente hablar de seguridad, sino que es un beneficio monetario para la compañía. Una persona que no se equivoca o que se equivoca menos, generalmente tiene como un beneficio monetario, en definitiva, a la compañía, y por supuesto de seguridad. Entonces, la palabra clave es entendimiento, y generalmente yo intento focalizarme en las cabezas. En el tema de seguridad de procesos siempre lo decimos de esta manera: el cambio no va a venir desde la primera línea hacia arriba, necesita venir de arriba hacia abajo. Entonces, el foco inicial, el esfuerzo inicial para evitar frustraciones es que ese grupo gerencial de pequeña, mediana o grande empresa entienda de qué hablamos cuando hablamos de seguridad de procesos, pero entienda los beneficios, los costos y las consecuencias de sus decisiones. Entonces, es como un primer paso. Siempre intentamos que pase eso. Y, por supuesto, ayudarlos, ¿no?
Ahí es donde un poco nació justamente lo que mencionaste, Jaime, nuestra herramienta. Nuestra herramienta nació porque uno de los problemas que teníamos en la organización que se creó era la comunicación. Éramos muy, muy malos comunicándonos. ¿Por qué? Porque cada grupo tenía su propio objetivo. Trabajábamos en silos. Entonces, digamos, en el programa, un mensaje que le pasamos, porque en el programa la gente se convierte en gerente de seguridad de procesos. Ese es el role play que hacemos. Entonces, siendo un gerente de seguridad de procesos, la primera pregunta es, bueno, ¿pero qué debería hacer? Y nosotros somos el nexo de entendimiento y educación de estas partes. O sea, la gente de mantenimiento, la gente de finanzas, la gente de compras, la gente de gerencia, la gente de recursos humanos, la gente de primera línea. Tiene que entender, y es importante, vuelvo a repetir esta palabra clave, entender cuál es su rol dentro de la seguridad de procesos. Y muchas veces es simplemente en eso lo que fallamos. Ellos no entienden cuál es su rol. Y muchas veces les caemos con prácticas y demás que no entienden, y cuando nosotros los humanos no entendemos algo, lo primero que hacemos es lo rechazamos. Entonces, es como un poco eso, poner foco en el entendimiento. ¿Cómo se logra el entendimiento? Ni siquiera hace falta un entrenamiento extenso, pero sí una explicación. Y esa explicación, que también siempre lo decimos, es como generar una matriz. No es lo mismo explicarle a un gerente general, porque tenemos que entender cuáles son sus objetivos y cuáles son sus pensamientos. Un gerente general generalmente está pensando en estrategia, en mediano y largo plazo. Si vamos a hablar con una persona operativa en una planta, en una mina o demás, la persona operativa no piensa a largo plazo, piensa en el día a día. Entonces nuestro acercamiento tiene que ser en base a su día a día. ¿Cuál es el beneficio de la seguridad de procesos en su día a día? ¿Y cuál es su rol? Eso es un poco lo que aplicamos dentro de este tema. Y yo siempre digo lo mismo, hay una palabra muy poderosa, o una frase muy poderosa, que es involucrar. Necesitamos involucrar a la gente en las cosas que queremos lograr. Lamentablemente estamos fallando en eso. La gente no se siente parte de lo que pasa. Entonces, volviendo al humano, que no nos podemos olvidar, cuando el humano no se siente parte de lo que pasa, lo primero que hace es lo rechaza. Ese es un poco el mensaje, Jaime. Charlie, un poco complementando la pregunta de Jaime, Marisol Cruz pregunta, ¿cómo puedo mejorar la notificación del Near Miss en una organización? Básicamente, yo siempre digo que un síntoma de nuestra cultura es el reporte de observaciones, ¿no? Y muchas veces cuando vamos a alguna organización a auditarla, le preguntamos cómo son sus observaciones y le preguntamos si son anónimas o no. ¿Qué pasa? No podemos desconectar, no importa cómo poder reportar un Near Miss, va muy vinculado a la cultura. ¿Cómo se ve un Near Miss en la cultura de esa organización? En algunos lados se ve como que alguien está mostrando lo que está mal. En otros lados se reporta anónimamente porque se está diciendo de manera intangible, tengo miedo a ser público porque hay alguien que no le guste que reporte. Entonces, ¿cómo se logra que una organización empiece a reportar los Near Miss? Volvemos al punto que necesitamos educar, porque muchas veces pedimos números, pero no explicamos por qué. Si yo pido 100 observaciones preventivas o un reporte de un Near Miss, lo que tenemos que hacer es también explicar por qué lo hago. ¿Por qué lo hago? Quiero aprender, quiero evitar de que eso se convierta en un potencial accidente. Ese potencial accidente me puede dejar sin trabajo, me puede costar dinero, me puede costar una fatalidad e inclusive, por supuesto, me rompe mi estructura de seguridad, mi estadística, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no podemos desconectar esas cuestiones. Entonces, no pensemos que vamos a lograr que alguien reporte un Near Miss sin que se le explique por qué lo tendría que reportar. Entonces, es como un círculo vicioso, ¿no? Para bien y para mal. Cuando no explicamos, no entendemos, no hacemos. No explicamos, no entendemos, no hacemos. Explicamos, entendemos, hacemos.
explicamos, entendemos, hacemos, y eso logra mejoras. Es como un poco el círculo vicioso que sucede. Gracias, Charlie. Oscar Nieto comenta, dice, comparto su idea de que debemos de entender la responsabilidad de roles para todas las personas de la organización. En México es difícil establecer o entender esos roles por la falta de cultura de la seguridad. Pues en efecto, ¿no? El tema de cultura. César Moreno está escribiendo, ha escrito también, pero me gustaría que participe, César. Si puedes, por favor, levantar la mano e intervenir. Sí, me encantaría escucharlos. Y me gustaría saber si a Jaime, digamos, comparte el comentario, ya que una cosa que quiero mencionar, Chile, por ejemplo, es un país que tiene muy poca exposición, muy poca presencia de seguridad de proceso. Entonces, tener roles o competencias en seguridad de proceso es genial. Es genial, porque es un concepto que necesitamos distribuir en toda Latinoamérica. Sí, justo te comentaba, Charlie, que bueno, entré en conversaciones con una persona de Chile, justamente, y mira lo que me pone aquí, ¿no? Dice, deseo adquirir conocimientos del tema de seguridad de procesos y saber por qué dentro de Latinoamérica, Chile en específico, no está trabajando mucho esto. Es lo que tú mencionas. Tal cual. Ahí está levantando la mano Alex Saavedra. Adelante, Alex Tinedo. A ver. Sí, está con la posibilidad de poder abrir el micrófono. Sí. No te escuchamos, Alex. Ay. Hola, Alex. Hola. Hola, Alex. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿De qué ¿Cómo país ¿de qué país nos hablas? De Perú, de Talara, en realidad, operaciones de hidrocarburos es donde me desempeño, ¿no? Genial. Y bueno, lamentablemente entré tarde, me hubiese gustado enterarme antes, pero en alguna vez ya escuché algunas presentaciones de ustedes, ¿no? Y lo que quería básicamente consultarles es, en una compañía que no tiene en realidad mucha tecnología para desarrollar sus servicios, ¿se puede aplicar el PCM? En realidad, ¿se puede aplicar en cualquier tipo en cualquier tipo de operaciones o tiene sus, digamos, sus limitantes? El PCM se puede aplicar en cualquier tipo de compañía y organización. No tiene requerimientos tecnológicos. Sin embargo, dentro de los procesos de mejora, en algún punto te van a empezar a solicitar alguna mejora tecnológica en el tiempo. ¿Por qué? Porque es un tema de confiabilidad, ¿no? Pero no, el PCM no necesita ninguna tecnología extra. Es más, recordemos, Alex, que parte de esos elementos transversales de Process Safety o seguridad de procesos son temas como cultura, que son más de desarrollo, de tema organizacional, la parte soft, el tema de gestión de competencias, disciplina operacional, que tiene que ver con hacer las cosas de manera correcta, del inicio al fin. ¿Ok? Como dice, puede ser de que producto de este análisis, bajo los conceptos de seguridad de procesos, te demande instaurar o mejorar o reforzar las barreras para evitar que te produzca un evento mayor de procesos, como el caso, por ejemplo, la integridad de ductos. Pues probablemente te demande esto, pero no es que yo te esté obligando a tener esto para poder comenzar a aplicar los conceptos de seguridad. Es más, si tú los tienes, te va a ayudar a identificar esas carencias o esas oportunidades de mejora. Bien. Acá hay un comentario de César Moreno Rojo. Bueno, adelante, Oscar Nieto, Héctor Nieto. Ah, perdón. Sí, Héctor Nieto, ¿tienes la mano levantada? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola Héctor, ¿de dónde nos escribes? De la ciudad, bueno, del México, de la ciudad de Puebla. Qué lindo. Órale, adelante, Nieto. Sí, quería, bueno, comentar un poquito lo que he estado escuchando acerca de todo lo que he hablado de la cultura de seguridad y sobre todo de la seguridad en los procesos.
Ujú. Yo hoy en día me desempeño como responsable de jefe de operación y mantenimiento de una empresa que distribuye gas natural aquí en México. Y, Increíble. encajo en todas las palabras que dicen en la parte de la seguridad en los procesos, porque hoy en día la empresa pues tiene un sistema de gestión integrado en el cual siempre fue enfocado a la parte de la seguridad ocupacional para las personas. Pero hoy en día, por temas normativos en México, por unas agencias nuevas que se crearon, que es la Agencia de Seguridad y Medio Ambiente, la ASEA en México, pues ya tenemos que nosotros enfocarnos también en la seguridad en los procesos. Sin en cambio, yo ya había trabajado para algunas otras empresas, en este caso Pemex, algunas otras empresas que ya manejaban algo de seguridad en los procesos, pero sí, las empresas hoy en día, sobre todo en la que yo trabajo, apenas se está empapando en esta parte de la seguridad en los procesos y es difícil, pues explicarle a la gente y entender que son cosas muy diferentes porque todo el sistema está adaptado a la seguridad ocupacional. Y cuando tú quieres ver seguridad en los procesos, pues se te complica todo, ¿no? Y pues también entra la parte de las competencias de la gente, qué gente sí entiende, qué gente que no, desde un directivo para poder explicarlo, y tienes que invertir en realizar análisis de riesgos, pero en procesos, ¿no? En salud, tenemos análisis de riesgos, pero todos enfocados a la seguridad ocupacional y así, etc., ¿no? Comparto totalmente su idea de ustedes, y pues afortunado o desafortunadamente, pues la empresa está adaptando estas metodologías o esta cultura, yo sí le llamo obligatoriamente porque ya no nos están pidiendo por parte Claro, de cumplir con una norma, ¿no? sí. Pero pues es algo que ya existe desde hace mucho tiempo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, Héctor, sí, hace, te hace mucho tiempo. agradecemos muchísimo, realmente es increíble y es muy poderoso que se escuche este mensaje de alguien que lidera la operación y el mantenimiento de una operación tan importante como el tema de la distribución de gas natural. Eh, yo recuerdo, hablaba con el responsable máximo de una compañía similar a la tuya en Perú, y él, siendo una persona con formación financiera, decía: Juan Manuel, es que para mí, en mi corto conocimiento operacional, o sea, yo dentro de mi concepto y de mi factor de vulnerabilidad tengo enterrada una bomba en toda la ciudad, que es la línea del gasoducto. Y él lo puede ver así, pero lo importante es que tiene ese sentido de vulnerabilidad donde dice: necesito ver más allá de lo que estoy viendo, necesito que ver que mis operaciones se manejen de manera segura y cómo la gente de seguridad también puede dar ese aporte a la operación que sea más segura, al margen de que me muestren simplemente estadísticas que posiblemente sean reactivas, KPIs reactivos. Ese valor agregado que nos da la seguridad de procesos, pues creo que la has reflejado bastante bien y más aún Sí. desde tu posición liderando una operación de ese tipo, ¿no? Quería hacer una pregunta. ¿La distribución es a través de cilindros o es distribución a través de cañería? A través de tuberías de acero y polietileno. Ah, ok, Ujú. ok, sí. Sí, Exacto. bueno, justamente nosotros desarrollamos mucho tema de bow tie en lo que es, bueno, hace muy poco hubo un evento en Egipto donde no era gas, era petróleo, pero justamente el problema es que pasaba por el medio de la ciudad, ¿no? Y hay mucho tema de integridad, hay mucho tema de competencia. La gestión de riesgo es fundamental. Aparte, generalmente le trae beneficios económicos a la compañía porque se focaliza en riesgo y no en todo. Entonces eso hace que tenga más foco y mejor optimización de costo. Sí, eso es un tema muy interesante y bastante complicado realmente. Un poco Ojalá que para, lo visualicen un poco. sí, un poco para complementar lo que mencionó, cuál es esa mirada, ¿no? Muchas organizaciones, y es más, uno ve los modelos de DuPont y otras organizaciones que han capitalizado su experiencia en el mundo, tienden a tener esa mirada más de excelencia operacional, donde no solamente integran estos conceptos de seguridad de procesos, sino todos los conceptos que maneja la organización. Entonces, tiene que ser una mirada integrada, ¿no? Pero siempre mirando justamente la sostenibilidad del negocio, cómo puedo hacer
que a nivel justamente de mis operaciones, que es lo que me genera rentabilidad, pues se mantenga de manera segura y de manera sostenible en el tiempo, ¿no? José Román, dentro de los chats, comenta, la alta gerencia debe entender que la seguridad de procesos es parte fundamental para asegurar la continuidad del negocio. Efectivamente, José. Cristian Correa comenta, aproximadamente el 50% de los incidentes mayores ocurridos tienen una causa relacionada al pilar de gestión de riesgos. Jaime Morales, bueno, Jaime, adelante, por favor, abre el micrófono y ya no la pregunta a todos. Hola, sí, ya, era por si alcanzaba, si me repetía. El tema de lo que decía Charlie de la cultura, lo que me he fijado que la tendencia acá para lograr el entendimiento y crear cultura, veo mucha tendencia en la organización, en los colegas, a, como decimos acá, meter cuco, o sea, para evitar una multa, para que si alguien muere vayan presos, pero sí, puede ser, pero a mí me gusta el enfoque positivo, es decir, vamos a la fábrica a ganarnos la vida y queremos volver con vida a la casa. ¿Ayudan esos enfoques positivos en una mezcla de ambos? Bueno, ahí quiero comentar algo. Nosotros, el enfoque positivo siempre ayuda, o sea, como para dejar ese mensaje. Pero algo que es importante entender es, o que deberíamos entender, es en qué estadio cultural está la organización. O sea, acuérdense que tenemos un estadio patológico. ¿Qué quiere decir estadio patológico? Busco a quién culpar. Busco que alguien me fuerce a hacer las cosas. O sea, y después viene un estadio reactivo. Me pasan las cosas y reacciono. Sigo buscando culpables. Después tengo un estadio calculativo. Tengo muchos procedimientos a los cuales no les presto atención y en muchos casos aún sigo buscando culpables. Esos son estadios, luego vienen ya como estadios deseados, ¿no? El estadio proactivo, que es el que todos buscamos. Entonces, las organizaciones que tienen un estadio patológico o reactivo, que es justamente lo que acaban de describir ustedes, son organizaciones que requieren una base de educación. O sea, por más que haya un mensaje positivo, muchas veces lo que pasa en estadios patológicos y calculativos es que el mensaje es solamente un mensaje. Es como el famoso mensaje de que la seguridad es la prioridad y luego hacemos otras cosas, ¿no? Entonces, es importante entender el estadio, que es otro tema que cubrimos en el programa. O sea, ¿cuál es el estadio de tu organización? Porque por más que tengamos el mensaje que queramos tener, si el estadio de la organización es patológico, que quiere decir busco a quién culpar y no voy a reaccionar a menos que sea una ley, e inclusive si es una ley voy a buscar todas las posibilidades de no aplicarlo, realmente un mensaje no sirve de nada. Hay que identificar dónde están las brechas, que ahí es donde entra un gran tema. ¿Dónde están mis brechas? Mis brechas están en la cultura, mis brechas están en la competencia, mis brechas están en la gestión de riesgo, mis brechas están en la revisión por la dirección. ¿Dónde están mis brechas? Que ese es el primer paso que hacemos justamente con el equipo. La idea es que ustedes identifiquen dónde están las brechas para poder atacarlas. Porque si no es como tener una pistola y disparar al aire y ver qué es lo que matamos. Sí. Si ahí es creen donde que entra todo la es importancia un importante, poco del análisis. si Adelante, creen que Juan todo Manuel. es importante, pues al último nada lo es, ¿no, Charlie? Exacto. Es importante Exactamente. que identifiquemos dónde están esas prioridades y lo más importante, dónde están esas ganancias tempranas. Ojo, algo puede ser muy importante, pero de repente con esfuerzos demandantes tremendos. Hay que Exacto. siempre entregar victorias tempranas a la alta gerencia para justamente mostrar el poder de la implementación de seguridad de procesos en Exacto. nuestras organizaciones. Hay muchas, realmente me atrevería a decir, sin tener la data en mi mano, en base a la experiencia que hemos vivido, que casi el 100% de las organizaciones tienen ganancias rápidas. Es solamente que no las han visualizado, pero las ganancias están ahí, los están esperando. O sea,
acciones que van a dar una ganancia casi inmediata. Solamente es que hay que identificarla. Me parece que tenemos a Carlitos, ¿quiere decir algo? Veo que levanta la mano o No no. lo sé. O no sé si Carlos. Carlos, ¿tienes la mano levantada? Pasa que Carlito tenemos un Rosell. Carlos Rosell y un Carlos Alberto Rosell. Creo que es el padre de Carlos. Somos muchos, Charlie, por acá. Se vino el grupo Rosell, muy bien. Ah, qué bueno. Bueno, si está el papá, quiero que sepa que su hijo es un compañero muy querido en la academia. ¿Cómo Y puedo que hacer nos para debe un hablar? asado, ¿eh? Nos debe un asado Ahí, también. ahí te estamos escuchando, Carlos. Carlos Alberto. Carlos Alberto. Sí, buenas noches, encantado de conocerlo. Yo creo que hace un ratito que lo estoy escuchando a todos ustedes y debo ser el más viejito del grupo. Sí, en realidad tengo 66 años, estoy jubilado en este momento, pero he trabajado casi 40 años en una industria siderúrgica. Y como vos decías, Charlie, era una empresa que por haber pasado de distintas manos de un Estado nacional a un Estado privado, ha pasado la empresa por distintos estadios. Siempre al principio cada uno no buscaba la causa, no buscaba simplemente responsable para sacudirle alguna suspensión o alguna voladura de puesto. Sin embargo, en la segunda parte de la empresa, se capacitaba a la gente, se hacía participar a la gente, porque gran parte de toda la seguridad en los distintos puestos de trabajo es responsable la misma gente. Sí. De hecho, que una de las cosas que hacía seguridad dentro de la planta, vos entraba a una sala de control y había una puerta, y había una leyenda que decía: ¿usted quiere saber quién es el responsable del trabajo? Abra la puerta. Y cuando abría la puerta, ¿qué encontraba? Un espejo. O sea que el espejo, o sea que vos sos responsable. Entonces, capacitar, integrar, atraer, son cosas que las he escuchado acá y realmente son muy necesarias para evitar precisamente los distintos siniestros que pueden llegar a ocurrir. Y hoy en día, yo diría hace rato, ya hace algún tiempo atrás, la potenciabilidad de las empresas, de las industrias, independientemente de qué es lo que producen, está en función de la seguridad del proceso. O sea, o se mide la capacidad operativa de la empresa en función de la cantidad de accidentes que tenga. Por eso es que la empresa donde yo estaba le daba un premio individual o grupal en función de la cantidad de días sin accidente. O sea que la seguridad en los procesos no solamente le reditúa un beneficio a la persona que trabaja, sino, como vos decías, Charlie, le reditúa un beneficio en forma directa e instantánea al patrón, al dueño de la empresa. Exacto. Sí, bueno, primero me da placer tener, ahora entiendo de dónde viene el profesionalismo de Carlitos. Tema que mencionaste, Carlos, y sí, estás en lo cierto, y otro tema importante que a nosotros nos da placer. En nuestro primer programa tuvimos a Alfonso Panizo, una persona que tiene mucha experiencia y participó del programa. En el segundo programa, el segundo grupo, tenemos a Esteban Bertarelli, que participa del programa y es una persona con muchísima experiencia también, de Petroperú y demás. Tenemos participación como la tuya. Yo te digo, a mí, personalmente, como profesional, me da placer. ¿Por qué? Porque esto no es... Nosotros siempre decimos, no estamos acá para enseñarle a nadie, estamos acá para hacerlos pensar. La idea es compartir lo que nos pasó, lo que no nos pasó, y que podamos solucionar zonas grises. Y lo que dijiste es exactamente lo que pasa. Tenemos que evolucionar, nos encontramos con estos estadios, va a haber mejores, va a haber peores, pero la idea y el objetivo del programa es que entendamos cómo resolver esos mejores y esos peores, porque el problema que estamos teniendo en la industria hoy
es que hay profesionales binarios. Hay profesionales que, si está en el procedimiento, lo hacemos. Si no está en el procedimiento, no lo hacemos. Pero no funciona nuestra industria así. Hay zonas grises en todo el tiempo estamos resolviendo zonas grises. Entonces, ese es el objetivo del programa, generar profesionales que estemos en posición de poder entender cuál es la mejor manera, de una manera segura, de resolver la zona gris. Y ese es un tema que nos viene pesando en la industria cada vez más. Y cada vez más estamos en temas de, por ejemplo, ejemplos que les doy en temas de proceso. Tenemos plantas o tenemos instalaciones que se han fabricado en los años, no sé, hace 30, 40 años atrás, y tenemos estándares del 2020. ¿Cómo resolvemos la zona gris ahí? ¿Qué hacemos? ¿Dejamos de operar? ¿Dejamos de trabajar? Hay un dicho muy importante, que el trabajador tiene que ser tan seguro como pueda sin dejar de ser productivo. Y ahí es donde entra la cultura. La cultura es el balance entre ese dilema, entre produzco o soy seguro. Y ahí es donde entra todo este tema. Me parece que está Jesús Díaz, ¿no? Para la mano. Sí. Gracias, Carlos. Luego también me gustaría darle la palabra a Esteban, Sí, pero adelante, por favor. Jesús, por favor. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Charlie, buenas Hola, noches. Jesús. Jesús Díaz de Perú. Sí, bueno, yo trabajo pues en una compañía de hidrocarburos, ya tengo 13 años en este negocio. Estoy en la línea de fuego, yo soy operador de planta. Me encanta, me encanta. Yo también, Entonces, yo también. sí, recuerdo cuando nos contaste tu historia. Y bueno, miren, yo me quedo con el webinar que hiciste sobre los síntomas de las empresas que están en este proceso de desarrollo de la cultura del PCM. ¿Y por qué lo digo? Porque en estos años que estoy en este negocio, he visto todos los estadios en la compañía en la que yo trabajo, ¿no? Creo que ya estamos entrando creo estar casi seguro que estamos en la fase proactiva. Nos falta mucho, pero hemos pasado esta parte donde era patológico, ¿no? Y me quedo con esto de la seguridad versus la producción. Es bien difícil realmente, bien difícil cuando hay eventos o situaciones en las que tienes que, los que lideran esto tienen que tomar decisiones y tú te das cuenta que les es muy difícil, Sí. muy difícil, inclinar la balanza hacia lo que es lo correcto, ¿no? Es muy difícil. Yo he visto, como te digo, en mis 13 años de experiencia, he visto que ya poco a poco se ha ido mejorando, hemos ido madurando, ¿no? Por eso me quedo con los síntomas que mencionaste tú en el webinar. Yo creo que estamos madurando en el negocio nuestro, pero todavía nos falta mucho camino por recorrer. Y lo digo esto para las personas que de repente en sus compañías recién están esperando y que tengan paciencia, pero esperanza, ¿no? Porque esto es un proceso, no es de la noche a la mañana. No es de la noche a la mañana, no es tan fácil tampoco, porque es un tema cultural. Y yo te hice una pregunta el otro día, ¿no? Quizás haya gente de que no entienda la cultura, y tú me respondiste, cuando los equipos trabajan, él se va a alinear. Y esa es una cosa importante, ¿no? Porque yo lo he vivido, yo he trabajado con gente que parecía que no encajaba, pero de un momento a otro se alineó porque se dejó arrastrar por este grupo de gente, ¿no? Entonces, eso era lo que quería comentarles. Sí, es muy bueno lo que decís. La influencia del grupo es fundamental. Y cuando el grupo está alineado, listo, se logra el objetivo. Una vez que el grupo va en una dirección correcta, es muy probable que arrastre a todo lo que esté mal y lo traiga a lo correcto. Es muy bueno eso. Gracias, Jesús. Las palabras de Jesús traen consigo mucha experiencia. Jesús lo conocemos, una persona, diré que es uno de los mejores operadores que tiene el proyecto más grande de gas de Perú. Y no solamente por el tema cognoscitivo, sino también por la actitud que pone al trabajo. Claro. Y cuando él dice que es difícil, créanme, no es fácil parar una de 5 criogénicas del proyecto más grande o 2 criogénicas del proyecto más grande, porque no solamente hay un problema de producción, hay un problema también
de intereses nacionales, Hasta ¿no? O político, sea, hasta político. que levanten el teléfono a la presidencia del país a decir por qué paramos, pero tenemos una fuga, obviamente, y no es apagar un botón y ya está. No, 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 es un paro seguro que demanda muchísimas horas y más aún cuando está cerrando un turno, eso demanda muchísimo trabajo, pero ahí es donde se ve justamente la aplicación de la disciplina operacional, de hacer lo correcto cuando se necesita hacer lo correcto, que debe de ser siempre. Me gustaría darle la palabra a Esteban. Esteban es una persona que no solamente a nivel operativo, sino que también ha liderado organizaciones desde el ámbito de justamente el entendimiento global de la operación y del manejo del negocio, y más aún cuando tiene esta importancia política, esta importancia de necesidad país, ¿no? Esteban, no sé si estás con Sí, capacidad de audio. sí estoy, te escucho. ¿Tú me escuchas? Sí, perfecto. Perfectamente, Esteban. Hola Charlie, hola Juan Manuel, gracias por darme la palabra. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Esteban Bertarelli, tengo 40 años en la industria, todos en Petroperú. He hecho la carrera en todas las áreas que se puedan imaginar y llegué a gerente general y después fui presidente también. Y ya cuando me tocaba irme, porque el lunes cumplo 65 años, decidí quedarme y me reubiqué dentro del mismo Petroperú para liderar algunos proyectos de mejora y principalmente el de seguridad de procesos. Estoy trabajando y estoy llevando el curso en la academia y todavía falta presentar el trabajo final, aunque ya lo estamos terminando. Y la verdad que es un reto enorme. Yo me siento más entretenido ahora viendo cómo mejorar estos problemas, porque en Petroperú hemos tenido muchos problemas de seguridad de procesos. Las roturas del oleoducto, algunas intencionadas por terceros, pero roturas al fin que nos generaron problemas, explosiones en algunos tanques, alguna gente que falleció. En la estación 8 se murieron 2 soldadores que estaban trabajando en un tanque, cosas que no nos gustaría que vuelvan a pasar. Entonces le hemos tomado un grupo grande de gente de Petroperú, bastante entusiasmo a este tema. Hay un compromiso de la gerencia general y entonces, nada, es pasar como dicen mis hijos, los años dorados, más entretenido que de costumbre, y fíjense, los sábados en la noche, conversando un poco de seguridad de procesos. Yo la verdad pienso que es una muy buena oportunidad para aprender y para mejorar los trabajos de cada uno de nosotros. Ese era mi aporte, Juan Manuel y Charlie. Esteban, Gracias. no sé cómo, realmente fue algo muy cómico porque Esteban se presentó en el programa porque, bueno, tuvimos una conversación con Carlos Barrientos y comentó que había sido el gerente general. Bueno, y yo, por supuesto, como suelo hacer, fui y lo googleé. Y me encontré con un profesional que realmente, bueno, yo creo que tiene 5 veces la experiencia que tengo yo y es, bueno, con la manera que se desarrolló la explicación, tiene una humildad y una forma de agrupar las actividades que realmente es espectacular. Así que bueno, gracias Esteban por ser parte, ¿no? Porque todo esto también de todos aprendemos un poco. Gracias, gracias Esteban. Solo decirte eso y feliz cumpleaños por adelantado. Sí, bueno, el tema de la parrillita, no nos olvidemos, cuando el COVID se vaya, iremos por ahí. De todas maneras. Charlie, debes muchos asados tú, ¿eh? Muchos Yo asados. voy a tener que hacer un asado virtual para todos los que... Vale, me gustaría, por favor, las personas que no han participado, ¿cuál es la problemática que tienen en sus operaciones, en las industrias, en sus países? Colombia ya tiene algunas iniciativas formales a través del gobierno sobre el tema de la gestión de los riesgos mayores, los riesgos catastróficos. Por favor, alguien que nos pueda comentar cuáles son sus preocupaciones, qué es lo que le preocupa actualmente de la gestión que están realizando y cómo podemos a través de este espacio ayudarlos, ¿no? Sí, eso sería interesante saber. Igual, bueno, ya estamos casi en tiempo también, Juanma. Sí. Yo quería dar unos 5 minutitos a ver si alguien
Porque eso es lo que pasa mucho en las organizaciones, el tema de la proactividad, el tema de la participación, de tomar el liderazgo. Entonces, es justamente el momento donde poder compartir y a través de las experiencias de todos poder intercambiar. Adelante, Carmen Alarcón, te agradezco mucho por tu participación. Hola, buenas noches. Un placer poder estar en este conversatorio. Yo soy Carmen Alarcón, sí señor, trabajo en seguridad de procesos. Tengo 11 años de experiencia en el sector hidrocarburos, en seguridad de procesos específicamente. Empecé con Cupiagua y Cusiana, ahorita nos encontramos en el Meta con Apía y Castilla, CP1 y demás campos que hay aquí en el llano. Colombia. La mayor preocupación en este momento, señor. Perdón, en Colombia. En Colombia, sí señor. Vale. En este momento trabajo para proyectos y mi mayor experiencia ha sido en operaciones, pero lo difícil que veo, o bueno, en este momento el país ha establecido unos lineamientos en cuanto a los riesgos mayores, en cuanto a la atención a cómo actuar en esa presentación o materialización de esos peligros mayores. Y va muy alineado con el tema de seguridad de procesos. Lo que me preocupa a mí en campo, en el tema de proyectos y operaciones, es la cultura, ¿sí? Es como el hacer obligatorio el cumplimiento de los requerimientos o de los lineamientos establecidos. Entonces, en los diferentes congresos hemos participado y el tema es en cómo generar esa cultura que no sea obligatoria para la gente y que no tenga que estar pues el jefe ahí encima, haciendo que se cumpla, ¿sí? Que sea como el compromiso de uno y como el entendimiento a que si yo aseguro mi proceso, pues vamos a estar bien. Ese ha sido como el mayor reto o la mayor dificultad que uno encuentra cuando está implementando seguridad de procesos. Te vamos a Es revelar como mi nuestra experiencia. fórmula secreta. Por favor, no se la digas a nadie. La fórmula secreta es involucrar a la gente. O sea, ¿qué es lo que no hacemos? Justamente es lo que no hacemos y no entiendo por qué. Cuando queremos que nosotros siempre, a pesar de que parezca algo, que es lo que no se explica en los congresos. O sea, siempre hablamos de lo que requiere el elemento, de las brechas a subsanar, de que queremos que los líderes sean líderes, que queremos un mensaje. Bueno, pero hay una pieza fundamental que es que las personas sean parte de la foto. Entonces, se puede hacer hasta un experimento. Si ustedes tienen un elemento, cualquiera sea, y toman una persona del grupo que lo va a recibir y le dicen, necesitamos tu ayuda, palabra clave, necesitamos tu ayuda. Queremos que seas el que lidera este proceso, nosotros te vamos a dar el soporte. En ese momento, esa persona se convirtió en compromiso instantáneo, porque es parte de lo que va a estar implementado. Por eso, siempre le pedimos a las organizaciones, fíjense lo que nos pasa en la seguridad de procesos. Hay gente que hace muy buenos HACCP, hay gente que hace muy buenos estudios de riesgo, hay gente que hace unos LOPA espectaculares, hay gente que hace estudios de SIL, hay gente que hace gestión de alarmas, espectaculares, pero luego no los usamos. Hacemos unos estudios de riesgo que son fundamentales y no los usamos. La gente no los conoce, no sabe cuál es su rol en el estudio de riesgo. Entonces, justamente es lo que nos está pasando. Nosotros hacemos seguridad de procesos basada en riesgo. Ahora, si yo identifico los riesgos y la gente no utiliza esa identificación, mi proceso falló. ¿Pero por qué falla? Porque la gente no es parte del proceso. ¿Quién se involucra en los estudios de riesgo? Ingeniería, proyectos, gestión, algún gerente que otro. Lo discuten en ámbito de oficina, pero nunca llega a la primera línea. Nunca se discute, nunca se involucra. Son stakeholders que hay que involucrar, hay fuerza laboral que hay que involucrar, hay competencias que hay que desarrollar. O sea, esa es nuestra fórmula secreta. Básicamente es ir a pedir ayuda a la fuerza laboral, que es la que conoce muchas veces el proceso, ¿no? Entonces, lo que queremos decir con esto es,
estamos fallando en elementos que ya conocemos que se repiten. Y uno de esos elementos es el involucramiento de la fuerza laboral. Ese es algo que... Es interesante, Charlie. Colombia ya tiene esfuerzos interesantes en temas de seguridad de procesos. La ley 1523, corrígeme por favor si me estoy equivocando, Carmen, 1523 del año 2012, la cual indica que por la cual adopta la Política Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres y establece Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, el decreto 2157 del 2017, por el cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión de riesgos de desastres y las entidades públicas y privadas. Interesante, o sea, ya hay esfuerzos, seguramente van a haber esfuerzos integrados como Perú, que también está basándose específicamente en OSHA 1910-119 y algunos otros países que irán desarrollándolo, pero recordemos de que eso es lo mínimo legal. Las organizaciones adoptan lo mínimo legal y van mucho más allá con ciertos estándares y buenas prácticas de la industria, justamente para poder mantenerse sostenibles en el tiempo y seguir siendo productivos, bajo el enfoque del cuidado de las personas, medio ambiente, activos e imagen reputacional. Bien, les agradecemos muchísimo, muchísimo su participación. Hemos cumplido y excedido un poco el tiempo. Recordemos que vamos a estar algunos sábados haciendo estas conversaciones de seguridad de procesos. Por favor, vuelvan a ingresar el próximo sábado que vamos a continuar. Inviten a otros compañeros, otros colegas. Espero que otros países se puedan sumar a esto. Y finalmente, siempre van a estar bienvenidos a esta su academia PSN 101, basada, como les dije, en Alberta, Canadá, y que ahora está haciendo un esfuerzo tremendo para poder llevar toda esta experiencia a Latinoamérica, este gran mercado emergente que hoy más que nunca necesita de estos conceptos. Gracias por su tiempo, gracias Charlie, gracias a todos, Gracias y nos a vemos el todos. próximo sábado. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, buenas noches.